Y acá estamos en la mañana de la diaria, bastante lejos de la piel del lobo, la duna y el roquedal, a los que aludieron los Zucará y que, bueno, tienen mención en esta versión tan linda de Florencia Núñez de En tu imagen, la canción nacional. Estamos en esa hace unos días con la que abrimos este segundo bloque y todo tiene que ver con todo hoy porque una mujer artista, también senadora en este momento, está en esta mesa y es Patricia Kramer, senadora del Frente Amplio, del Espacio 609. Gracias, Patricia, por la visita a la mañana de la diaria. Gracias a vos. Es 609, pero es abrazo en realidad. Yo entré como suplencia de Cristina Lustenberg. Claro. Y en un acuerdo de esos políticos que son difíciles a veces de explicar, así que no me... Pero sí. Pero está bien la precisión. Tu sector es... Mi sector es el abrazo. El abrazo. Está bueno empezar por ahí. Es una buena corrección que viene al caso y rima en este caso. Ya que veníamos hablando de lo artístico y de la música. Tiene un nombre muy poético el abrazo, también, no lo podemos negar. Sí, se nota que había una artista por lo menos, y creo que alguien más en esa concepción, que en realidad viene como conformación sectorial desde el ciclo 2019. Claro, arranca en el 2019 con grupos, o sea, en realidad el abrazo justamente es como una unión de grupos, que estaba el IR, en ese momento era el IR, el Frente Movimiento, y en ese momento estaba Magnolia, y había algunos colectivos sociales también. Yo estaba como independiente en el abrazo ahí, y sigo como independiente, pero ahí en realidad Magnolia después se va hacia otros acuerdos y ingresa a par con Cristina Lustenberg. Claro. Y un poco el peso, ¿no? O sea, la imagen, el peso de Cristina Lustenberg desde un punto de vista político. Y esa es tu vía de llegada. Se ha convertido, claro, el abrazo mucho en tipo la lista de Cristina Lustenberg, ¿no? Que es lo correcto. Tiene una notoriedad, digamos, grande. De hecho, es ministra de este gobierno. Y no, yo seguí como independiente en el abrazo, pero bueno, en la suplencia de Cristina y en Cristina ministra. No sos nueva en la política, más allá de este nuevo rol. Sí. Desde el punto de vista formal, por decirlo de una manera, en lo político, en el hacer política, yo estuve muy cerca en las campañas, estuve muy cerca en la militancia, ¿no? Desde mis épocas universitarias y en el Frente Amplio, o sea, militando en el Frente Amplio siempre. Pero después me acerqué como a la política más formal en las campañas. Estuve en la campaña de Mónica, estuve en la campaña interna de Carolina. Después estuve en la campaña de Yamandú también, pero ahí ya había entrado con Yamandú al hacer política y estuve en la Intendencia de Canelones. Ese fue como mi primer realmente ponerme al hacer cotidiano de una política desde el punto de vista más formal. Desde la gestión en ese caso. Desde la gestión. Claro, pero bueno, lo de Mónica Xavier, hablabas de la campaña, es cuando se postuló y ganó esa elección a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? A la presidencia del Frente Amplio. Eso fue en el año 2012, o sea, es mucho tiempo el que pasó y antes aparte ya tenías experiencia militante. Me estás diciendo, está bien. Vieja, no, hablo de la experiencia, no de la edad. Aunque una cosa va de la mano de la otra. No, sin dudas, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, la cercanía con la política sí, o sea, la cercanía con la política porque la tengo adentro. Imagínate lo cerca que la tengo adentro. Pero el hacer política también es otra cosa y uno va aprendiendo otras cosas y va desaprendiendo algunas cosas también. Por ejemplo, ¿cuáles? Y entra en un... Lamentablemente se te vuelve, lamentablemente y por suerte para los que tenemos que hacer, ¿no? Pero se te vuelve un poco más complejo equilibrar lo deseable y lo posible, ¿no? O sea, yo tuve que aprender mucho y también eso es un poco desaprender de una cierta fuerza transformadora, si se quiere, que tiene que aprender a bajar los decibeles y comprender que no siempre las mejores soluciones son buenas. Y eso es muy complejo de meterse en la cabeza cuando uno lo que quiere, ¿no? O sea, es cambiar el mundo. Yo te escucho y digo, pero ¿a qué aludís? ¿Qué ejemplo podés Caja poner? De Profesionales es un ejemplo precioso, ¿no? La mejor solución, ¿cuál sería ahí? Y la mejor solución es encontrar solidariamente un aporte de lo más equitativo posible entre las posibilidades y las necesidades de una situación que nadie quiso que llegara hasta acá y que no tiene una solución feliz. No es verdad. O sea, no hay una solución feliz. O sea, hay un montón de responsabilidades, no hay un culpable, pero hay un montón de responsabilidades, entre las que se incluye
la baja participación en las elecciones de la Caja. También se incluyen, por ejemplo, ¿no? O sea, me acuerdo que pregunté eso y había votado un 10%. Y bueno, y después decimos, toman malas decisiones. Pero también es una mala decisión no elegir quiénes van a decidir. Recién dijiste, no hay una solución feliz. Yo voy a cortar el feliz, lamentablemente, voy a decir, por ahora no hay una solución, porque ayer oficialismo y oposición acordaron aplazar la votación de la reforma destinada al salvataje de la Caja hasta el 30 de junio debido a la falta de acuerdo sobre el texto, y durante los próximos 20 días en el Parlamento se va a instalar una comisión, tengo entendido que con integrantes de ambas cámaras y también participación de representantes del gobierno para abordar esta cuestión. ¿Es así? ¿Habrá un ámbito compartido? En realidad el ámbito compartido de la comisión es el que existió después de que entra el proyecto de diputados. Nosotros instalamos una comisión especial, en la cual estuve además, que trabajó todos los días sin parar, sobre todo recibiendo a todas las organizaciones y escuchando todas estas necesidades, demandas, opiniones, sugerencias. Fueron muchas horas de escucha y muchas horas de discusión entre nosotros. Eso ya en realidad terminó como trabajo de comisión. El trabajo más ya terminó. Lo que de alguna manera ahora se pospone es un análisis muchísimo más interno entre cada sector, ¿no? O sea, hay unas dificultades un poco en las oposiciones de alguna manera estar en condiciones de votar. O sea, lo que un poco pasó ayer es que el Partido Nacional y el Partido Colorado entendieron que todavía no estaban en condiciones de votarlo. Porque tienen sus propias diferencias, sus propias... El Frente Amplio está pronto para votar y de hecho en comisión, en el trabajo de la comisión, hay un montón de acuerdos. No es verdad tampoco que el proyecto que sale de comisión haya sido el proyecto del Frente Amplio. Primero porque la base de ese proyecto es el resultante de la transformación del proyecto del Poder Ejecutivo dentro de la Cámara de Representantes. Ahí el proyecto ya se transforma y se transforma interpartidariamente. Ese proyecto, incluso que llega al Senado, que viene ya siendo el proyecto de diputados, también sufre transformaciones dentro del trabajo de la comisión. Y muchísimas de esas son acordadas y de hecho hubo muchos aditivos de la oposición que nosotros incorporamos a ese proyecto. Hay todavía matices respecto a los grados, las gradualidades de los aportes, de los activos, de los pasivos. Bueno, pero es razonable. Eso es el corazón del proyecto. Y ese es el corazón. No es poco eso. Ese es el corazón de sostener económicamente un problema que no es solo económico. Yo creo que es el corazón, no es el corazón, es el desfibrilador, ¿no? O sea, el corazón. Lo que puede hacer que el corazón funcione. Lo que puede hacer un poco que el corazón funcione como para ver qué hacemos con esto, ¿no? Y ahí es donde digo que no hay un final feliz en este proyecto, porque el proyecto en tal caso establece un poco de aire. El proyecto ya empieza a incorporar ciertos artículos que permiten otro tipo de toma de decisiones, que permiten otro tipo de responsabilidades a la hora de tomar decisiones, que permiten achicar un poco la discrecionalidad con la que algunas cosas han sucedido, que son parte del problema de la administración de la Caja, y además se le incorporan algunos artículos programáticos, digamos, que encomiendan un trabajo de análisis de los fictos, de buscar algún equilibrio en el cual la Caja empiece a verse en función de los ingresos y no solo de los sueldos fictos, porque ha cambiado mucho el mundo del trabajo. Las profesiones han sido cada vez más, las profesiones que contempla la Caja. Los tipos de trabajo de esas profesiones, hay una diversidad de profesionales muy grande y una diversidad de trayectorias profesionales muy grande, que de alguna manera el diseño de la Caja no absorbió en su análisis, pero tampoco es solo un tema de diseño, ¿no? O sea, hay un problema de diseño con la Caja, hay un problema administrativo de la Caja, hay un problema en las inversiones de la Caja, porque en realidad la Caja se quedó sin plata, ¿no? O sea,
hay una responsabilidad, insisto en que hay una responsabilidad también en cómo se tomaron la decisión de quienes decidían en la caja, ¿no? Y a todo eso que hoy por hoy incluye una inestabilidad laboral, un pluriempleo, una precarización. Hay un montón de aspectos en esto. Ya vamos a volver al texto. Yo quería retomar por un segundo algo que aclaraste al comienzo, pero que me parece importante porque en varios medios hoy se informó que, bueno, que esta prórroga venía de la mano de una conformación de un ámbito especial dentro del Parlamento con integrantes de las dos bancadas. Yo no sé si vos has leído alguna de esas notas en la mañana de hoy, y se decía que incluso en ese ámbito donde se planteaba la incorporación también de diputados y diputadas, porque finalmente lo que defina el Senado deberá volver a pasar por la otra Cámara, también podía haber interacción de gente del Poder Ejecutivo. ¿Vos decís que eso así no lo definieron, no está definido de esa forma? Si entre ayer y hoy los dejé solos y definieron esto entre no las 7:30, 8 y las 7:30 de la mañana, todo puede suceder. Formalmente eso no quedó establecido. Trabajamos así, ¿no? O sea, trabajamos así. Hay un trabajo muy grande adentro del Parlamento que no es el formal, digamos, ¿no? El oficial, el que tiene fechas y se abre y se cierra. El trabajo es así, el trabajo de estos días va a requerir una conversación muy grande entre el Senado y los diputados. Hay una conversación continua, o sea, lo que sucedió una vez que entró al Senado, y en diputados sucedió igual, es que hubo como un trabajo permanente, ¿no? O sea, una asamblea permanente. Y de hecho, uno de los tantos problemas de este proyecto de la Caja y de postergar el proyecto de la Caja es que de alguna manera también mantiene muy frenado todo el resto del trabajo parlamentario, que es un montón, claro, y que necesita seguir, ¿no? No solo porque entra la rendición de cuentas o sea, hay otro montón de trabajo dentro del Parlamento que hoy por hoy está bastante frenado porque está toda la energía puesta en resolver esta situación. Además de que, la oposición pide como 30 días y nosotros realmente lo conversamos ayer y lo bajamos al 30 de junio porque no se sostiene, o sea, no es posible pagar si no lo resolvemos ahí. O sea, la oposición pretendía que esta prórroga fuera más allá del 30 de junio. Claro. Y no es posible. O sea, la Caja a fines de julio se queda sin la posibilidad. Y también hay una realidad que requiere una responsabilidad de nuestra parte muy grande, que es que si este proyecto no sale, porque hay como una idea de si este proyecto no sale, el Estado tiene que ponerlo todo. Eso lo dice la Constitución. Sí, la Constitución dice que es garante, pero también eso requiere una ley, eso requiere unos tiempos, requiere resolver cuáles son las herramientas, requiere encontrar la manera administrativa en que eso suceda. Y perdón, ¿qué costo mensual tendría que ante la falta de acuerdo el Poder Ejecutivo debiera mandar ese proyecto de ley para pagar, supongamos, las pasividades de julio con una partida especial? No está claro si eso llega, si este proyecto no sale. Si este proyecto sale así, digamos, o sea, si esto se vota, si esta ley se vota, nos corren los tiempos ya de lo que venimos esperando la mayor base de acuerdos políticos. O sea, hay un problema de tiempos por un lado. Hay un problema de tiempos. O sea, y nosotros venimos como Frente Amplio consolidando todos los aportes de todos y tratando de ampliar la base de apoyo de este proyecto porque requiere eso. Para mí no solo como un tema de responsabilidades políticas en donde todos nos tenemos que hacer cargo de esto, sino porque lo requiere para sostenerse en el tiempo y para poder tener un compromiso mayor también en la búsqueda y el camino de una solución más verdadera hacia adelante. Ahora, yo te decía recién, hay un problema de tiempo. Hay un problema para el caso de que no hubiera acuerdo y que el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo, tuviera que mandar un proyecto de ley diciendo las pasividades que se van a pagar en julio, se van a pagar en función de esta norma, pero aparte, ese pago por un mes, ¿cuánto le saldría al Estado? 15 millones. Ajá, o sea que en cada mes, en la medida en que no haya solución, habría un desembolso parecido. Dólares. Ajá. En este semestre. Esto empeora el año que viene. Pero perdón, 15 millones en ese primer mes o por todo el semestre sería eso. Cada mes. Cada mes, 15 por 6. Claro. Cada mes. Es mucha plata. Y es mucha plata que hay como una idea de, tipo, el Estado pone la plata. El Estado somos nosotros.
O sea, el Estado es una plata que si va para ahí no va para allá. 15 por 6 es 90 millones. Sí, no sería por 6 porque sería agosto, ¿no? O sea, entraría en agosto, fines de julio, principio de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, serían 5. Sería algo no menos. importa, Bien. digamos, pero es mucha plata. Y es mucha plata sin tener un día después en el que sepas que eso deja de pasar, ¿no? Porque aparte hay una cosa que es tipo, podemos esperar todo el tiempo posible, pero no ha habido propuestas. ¿Qué es lo que va a aparecer en 15 días? ¿Viste? ¿Qué solución mágica va a aparecer? Bueno, te propongo ir no al corazón, vos lo definiste como al desfibrilador del proyecto, o sea, aquello que puede hacer que el corazón funcione. El texto actualmente tiene modificaciones que el Frente Amplio introdujo en la comisión especial a comienzos de esta semana en el ámbito del Senado, cuando justamente volvió a colocar en la formulación, en el texto, como decía, el aumento del aporte de las personas activas de 18,5 a 22,5%, y la contribución pecuniaria de las personas pasivas, que según ese texto oscilarán entre 2% y 11%, aspectos que habían sido quitados en la Cámara de Representantes, pero el Frente Amplio en comisión en el Senado hizo valer su mayoría para reintroducirlos. Según La Diaria, en nota de hoy del periodista Mateo Guarnaschelli, el Frente Amplio estaba dispuesto a establecer una primera suba de 18,5 a 20,5% en plan de negociar para posteriormente aumentar de manera adicional 1 punto por año hasta el 22,5, siempre hablando de personas activas, y la oposición pretendía subir la tasa 1 punto por año, pero partiendo desde el 18,5, no desde el 20,5 que plantea el Frente Amplio. Ahí da la impresión de que las posiciones se han ido aproximando, aunque todavía no hay acuerdo. ¿Lo ves factible en ese punto en particular? Sí, yo no pierdo nunca el optimismo de encontrar el acuerdo. Nunca. Me está preocupando un poco el tiempo, digamos, de eso, pero sí, porque aparte... Pero es un optimismo basado sí, en los diálogos que tenés con gente de la pero es que oposición. hemos avanzado mucho en ese diálogo. O sea, partimos de bases muchísimo más duras, rígidas, ¿no? O sea, partimos de bases más rígidas. Y nos fuimos acercando, o sea, estamos conversando justamente en esto, ¿no? O sea, conversando implica volver a hacer todas las proyecciones, porque acá no hay una voluntad de, tipo, yo lo quiero bajar, vos lo querés subir. No es real, ¿entendés? O sea, ¿por qué alguien querría subir? Tipo, sacarle la plata a los... Nadie quiere eso, no es verdad. Lo que hay es una complejidad muy grande en el equilibrio de todo eso, ¿no? O sea, la convergencia, los porcentajes, la gradualidad, que además implica una proyección imposible de saber, o sea, que realmente te vas a una probabilidad estadística, que es la base de aportantes. Entonces, hay mucho también que hemos trabajado en este tiempo en cómo ampliar la base de aportantes, porque en el fondo lo más importante en algún lugar es la cantidad de gente que siente que no puede pagar la caja. Ahora, con ese aumento de la contribución de las personas activas, ¿no se corre el riesgo de que disminuya la base de aportantes por eventuales fugas de la caja de personas que digan, yo a ese nivel no quiero aportar? Sin dudas. Por eso también en realidad nosotros empezamos a poner artículos programáticos, porque ¿cuál es el primer reclamo en eso? No llego a pagar las categorías, digamos, porque no tienen que ver con mis ingresos. Porque se paga un ficto. Claro, se pagan fictos. Y ahí es donde vuelvo a esto de que las profesiones han cambiado, digamos, y que han ingresado a la caja de profesionales un montón de profesiones diferentes. Bueno, ustedes tienen un problemón. El periodismo freelance tiene un problemón con respecto a la caja de profesionales porque vos tenés la obligación de aportar a la caja para trabajar. En el caso de que seas profesional si sos universitario. Un profesional universitario. Sí, el periodista profesional universitario. Porque después estamos los terciarios no universitarios que no estamos en esa dificultad. Hablo de los profesionales universitarios, a los que se les puede, con los que se puede entender que cualquier opinión están usando su título, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su profesión. No importa, cada profesión, o sea, nosotros escuchamos muchísimas personas y muchísimas organizaciones. Cada trabajo, cada profesión tiene su particularidad.
Y además tiene la dificultad política de entender que eso no es solo un trabajo, ¿no? O sea, es una decisión de vida, es una trayectoria, es una proyección, es su manera de aportar al desarrollo del país. O sea, hay mucha cosa acá en donde es tentador evaluar los intereses de maneras separadas. Y volviendo a los platitos, digamos, de los porcentajes, sí, ¿no? O sea, de los pasivos, de los activos. Justamente no necesita un equilibrio de todo eso y una proyección de todo eso para poder evaluar hasta dónde somos o no somos capaces. Entonces, no es que yo te digo 10 y vos me decís 8 y entonces negociamos 9. El 10, el 8, el 9, en relación a los otros artículos y a los otros porcentajes y a los otros años en donde entra o no entra en vigencia, te mueven millones. Ahora pasamos a otro platito o platazo, digamos, sí, que es el de las personas pasivas, ¿no? Quedó claro que a nivel de las personas activas hay diferencias entre oficialismo y oposición, pero también las partes se están acercando ahora. Vamos a encontrar una proyección de gradualidad y de porcentaje inicial y porcentaje final. Tenemos que encontrarlo. Me quedo con esa frase. Paso ahora a la situación de las personas pasivas, porque allí el proyecto del Ejecutivo plantea una contribución pecuniaria, que mucha gente define como un nuevo impuesto, digamos, para quienes ya perciben jubilaciones, y el proyecto oficialista, el que envió el Poder Ejecutivo, que recuperó esta formulación en la Comisión Especial del Senado hace poco, habla de una tasa progresiva que oscila entre el 2 y el 11% en función del nivel de ingresos, y los medios de comunicación hoy han informado en sus crónicas que la oposición dice que prefiere una tasa plana, o sea, parece que acepta una contribución de las personas pasivas, pero saliendo desde el 2 al 11%. ¿Es efectivamente este punto un punto en el que hay más distancia hoy entre el Frente Amplio y la oposición? Por lo menos empezamos a poder establecer una opinión respecto a cómo debe ser el aporte de los pasivos. Antes no era posible. Antes no había un cómo. Empezamos a discutir el cómo ahora. Sos, me parece que optimista, capaz que más moderadamente que con respecto al otro punto, pero se nota algo así. No, estábamos más lejos en el aporte de los pasivos. ¿Cuáles son, digamos, los principales o las principales personas con las que hay interlocución con respecto a este tema? Por ejemplo, pongo un ejemplo, una persona que muchas veces polemiza y de modo muy fuerte con el Frente Amplio, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, da la impresión de que en este asunto está desarrollando un rol de articulación desde la bancada del Partido Nacional. En el Partido Colorado, en alguna nota periodística se habla del rol del senador Pedro Bordaberry. ¿Dónde están los referentes y las referentes para este diálogo desde el Frente Amplio hacia las otras dos bancadas, que en el Senado son Partido Nacional y Partido Colorado? Sí, la comisión, que es como donde realmente trabajamos más el proyecto y por lo tanto fue donde estaban las referencias de conversación. Estaba Graciela Bianchi, estaba Javier García, pero Javier García estuvo de licencia, entonces entró María de Lima en su lugar. Estaba Sergio Botana, que también fue muy importante en las conversaciones y en las discusiones. Botana, por ejemplo, tiene un interés particular que a mí me parece muy, muy interesante en analizar mejor, y es parte de lo que estamos analizando mejor también, las deudas, ¿viste? O sea, cómo entender y resolver las deudas que existen con la Caja, que son muchas, para que se pueda encontrar una financiación. Existe un artículo sobre eso, en realidad, en donde se prorroga una ley que ya existió, de refinanciación de deuda, pero bueno, Botana, por ejemplo, que además como intendente tiene experiencia en ese sentido, de las refinanciaciones de deuda, que suelen ser importantes en los departamentos. ¿Son deudas de la Caja? No, deudas con la Caja. Deudas con la Caja. ¿De quién? De los aportantes, de los de activos. Las personas que se han atrasado, digamos, claro, en sus aportes. Claro, lo que pasa es que vos te atrasás en tus aportes, para poder facturar necesitas aportar. Entras en un círculo vicioso en el que precisas facturar para pagar y pagar para facturar. Entonces hay un montón de gente que va arrastrando deuda, y también un montón de gente que arrastra deuda en donde le cambió su situación laboral, capaz que ahora podría enfrentar el aporte de la Caja, pero lo que no puede es
enfrentar la deuda que tiene hacia atrás. Ahora, Patricia, situaciones tantas como personas, es complejo. Saliendo de este clima de aparentemente diálogo, incluso con representantes de la oposición que muchas veces son muy críticos del gobierno, voy a introducir a otros actores y a otros hechos recientes. La ex ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbereche, emitió en las últimas horas una carta que anoche compartió el expresidente de la calle Pou a través de la red social X, en la que habla de la situación fiscal en general, cuestionando la visión del gobierno, y en un momento, aunque no es el tema central, se refiere a la situación de la caja de profesionales. No lo leí. Bueno, pero yo te resumo ¿Vos, lo si vos me resumís, lo principal. Sí, porque es un pasaje relativamente breve, pero creo en el que se dicen cosas importantes. Dice, por un lado, que el Frente Amplio gobernó entre 2005 y 2020 con mayorías parlamentarias y no impulsó reformas para evitar el deterioro de la caja. Y después cita algo dicho en este programa por el ministro de Economía, Odone, cuando al aire aquí, en ese mismo micrófono, se preguntó por qué el Frente Amplio en el periodo anterior no le dio sus votos a la propuesta de reforma que en aquel momento presentó el gobierno de la calle Pou. ¿Hay algún tipo de autocrítica al respecto o vos entendés que es necesaria desde el Frente Amplio? Sí, la autocrítica siempre es necesaria. Y el análisis, no me gusta la autocrítica, digamos, porque aparte ya ha quedado bastante vacía de contenido la palabra. El análisis de lo hecho y de lo no hecho, siempre es necesario para rediseñar en general y rediseñarnos también. O sea, yo en eso estoy siempre para analizar. También después uno entra a analizar cosas que son contrafácticas, ¿no? O sea, tipo, ¿qué hubiera pasado si no lo sabemos? Yo creo que con la caja está lo complejo de ser privado, ¿no? O sea, es un público de derecho privado. Y entonces todo depende, o sea, es responsabilidad del gobierno, del Poder Ejecutivo, del Estado, sea cual sea el signo, hacer en la caja, hacer a la caja para eso que sea estatal, ¿no? O sea, es una caja paraestatal. Hay una parte en donde el Estado tiene que respetar, acompañar un manejo resuelto por quienes son realmente los dueños de esa caja. El tema es que si es deficitaria y eso se puede ver con antelación, los recursos los termina poniendo el Estado. Ahí entra ese equilibrio complejo en donde yo creo en ir hacia un régimen común. O sea, creo que el manejo de las cajas es un manejo, las cajas separadas, ¿no? O sea, las paraestatales, es un manejo de otro tiempo. Y por eso confío en el diálogo social que se establece. Creo que la seguridad social hay que evaluarla no solo en términos de jubilaciones y pensiones, o sea, hay que evaluarla en términos de seguridad social, y eso tiene que ser un análisis muchísimo más amplio, muchísimo más complejo y muy solidario. Ahora, en la búsqueda equitativa. Entonces, cuando vos lo vas viendo de a pedacitos, volvemos a los platitos, ¿no? O sea, el equilibrio y el límite entre lo autónomo y lo que inevitablemente forma parte del sistema como subsistema. O sea, está todo vinculado, porque somos una sociedad, somos un país, ¿no? Y todas las decisiones que se tomen en cualquier aspecto influyen en lo que tenés más cerca y en lo que tenés más lejos. Te salgo de tema, pero porque en el fondo es conceptual con cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros en la Intendencia de Canelones, un montón de las políticas que evaluamos, yo estaba en planificación estratégica, ¿no? Hicimos todo un análisis respecto a quién es Canelones, y un montón de las políticas de Canelones tenían que ver con a qué afectaban fuera de Canelones, ¿no? O sea, si vos tenés un lugar como Canelones en donde las cuencas son tan importantes y sobre la cuenca de Canelones, ¿no? O sea, el agua de Canelones se alimenta, digamos, el agua de muchísima población. Bueno, Canelones tiene una responsabilidad mayor respecto al cuidado de esa agua, ¿no? ¿Por qué? No es solo de ellos, ¿no? O sea, eso pasa en todo en la sociedad. En la sociedad, en los territorios, ¿no? O sea, en las comunidades, en los territorios, en los países y en las regiones y en el mundo. O sea, si la humanidad comprendiera mejor eso, de que cada acción, cada interés, cada
nos afecta a todos. O sea, yo sé que me voy como un poco mucho, pero bajalo a cualquier decisión política. Estás afectando a todas las demás. Ahora, pero con más razón, en los 15 años previos de gobiernos del Frente Amplio, con las mayorías parlamentarias que hoy el Frente Amplio no tiene, se perdió la oportunidad de hacer cambios en estas cuestiones tan delicadas que hacen a la protección social y al sistema previsional en particular. Y había muchas cosas que hacer también para poder llegar a tomar ciertas decisiones. No es verdad en los términos de los procesos en los que yo realmente entiendo que la política es capaz de transformar, que ciertas decisiones o ciertos análisis que pueden discutirse hoy realmente podrían haberse discutido allá, porque allá teníamos otros problemas. O sea, el Frente Amplio arranca teniendo con un plan de emergencia. O sea, creo que a veces analizamos la coyuntura del hoy como, ¿no? O sea, del ayer como si el principio hubiera sido hoy. Y el principio no era hoy. Lo que pasa es que a veces nos cuesta entender dónde estábamos en ese momento. Bueno, eso fue en el 2005. ¿No? O sea, ¿dónde estaban? Está bien, pero ¿dónde estaban las jubilaciones? Pero algunos hitos. El salario mínimo, los congresos de salario que van subiendo. O sea, ¿dónde estábamos? En el 2005 pasa eso. En el 2006, para poner otro elemento, ayer lo hablamos con Daniel Alza, el presidente del directorio de la Caja. La Caja define una serie de beneficios muy importantes, por encima, podríamos decir, del promedio de las prestaciones jubilatorias de otros subsistemas. Y recién por allá, capaz que 10 años después, o más o menos, se advierte sobre se advierte que, bueno, que había una tendencia hacia el déficit que finalmente nos trae hasta acá. Entonces, yo no te pregunto por el 2005, pero capaz que sí por el 2014 o 2015, cuando capaz que había un escenario económico distinto, capaz no, de crecimiento, con más recursos, y el problema se empezaba a ver. Ahí, en ese momento, ¿no faltó esa visión? Claro, sí. Faltó. O sea, la respuesta es sí. O sea, si uno analiza para atrás y había algo que se hubiera podido hacer para no llegar... Sí, mínimo faltó proyección de la gravedad del asunto después. Yo qué sé. Hay cosas, insisto, que es muy difícil de evaluar. El cambio del modelo laboral, ¿no? O sea, está yendo cada vez a pasos más rápidos y es muy difícil evaluar eso. O sea, también... parece que podés prever cuántos profesionales van a pasar a ser dependientes. Yo qué sé, o sea, no sabíamos tampoco, me parece, y está bien no saber todo. O sea, sería muy, muy pobre también el futuro si pudiéramos preverlo tan fácilmente, ¿no? O sea, son cosas que pasan. Sobre el cierre, yo saliendo de la Caja de profesionales... Viste que íbamos, ¿no?, a hablar más que de la Caja y al final hablamos solo de bueno, la Caja, sí, porque es un temón, porque está muy presente, porque es un ¿no?, temón, es muy difícil. Pero esto tiene que ver con el diálogo parlamentario. Yo recién subrayaba que en esos 15 años el Frente Amplio tuvo, salvo un pequeño periodo por alguna deserción de su bancada, mayorías parlamentarias. Un pequeño lapso, pero después las tuvo en líneas generales. Hoy no las tiene. Hay una persona muy asociada a la negociación parlamentaria, ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que en este momento de su vida, con la reciente muerte del expresidente José Mujica, ha dicho que ya está dispuesta a retomar sus tareas militantes y hay quienes dicen que puede colaborar con la bancada Frente Amplista, seguramente desde su sector, para empezar desde el espacio 609, en esa búsqueda de diálogos y acuerdos en el Parlamento. ¿Te parece que se puede ser, ante situaciones delicadas, trancadas, el de Topolansky, un aporte interesante en el diálogo parlamentario? Para mí Lucía es un aporte interesante siempre. Y creo que su rol parlamentario fue muy bueno. Creo que cuando le tocó ejercer de vicepresidenta hizo un gran trabajo. Para mí Lucía siempre aporta. No tengo dudas al respecto. También creo que el diálogo existe. Que obviamente todo lo que aporte al diálogo es bienvenido, ¿no? O sea, cualquier cosa que en estas circunstancias de la política y de la sociedad en general, en donde se hace tan difícil a veces escucharnos y hablarnos y no prejuzgar de antemano lo que opino, lo que opinás, tus intereses al respecto, ¿no? O sea, estamos en un momento muy difícil de ese diálogo. Yo igual creo que estamos dialogando bien en el Parlamento. No veo una terquedad tan grande, digamos, en la conversación.
Sí, después la política, y a mi modo de ver, lamentablemente, tiene cada vez más esa vidriera en donde rinde electoralmente y en cuanto a generar un perfil y una imagen, ¿no? Y rinde esto de polarizar las opiniones, las discusiones. Lamentablemente también empieza cada vez más a rendir personalizar esas diferencias. Pero no son ciertas, ¿viste? O sea, es como lamentablemente parecerse un poco cada vez más a lo futbolístico, ¿viste? A donde en realidad en el partido pasa no sé qué, pero después podemos ir a comer un asado juntos. Yo creo que en esa disputa hacia la opinión pública tan extrema, somos un poco irresponsables y también subestimamos mucho a las personas y forzamos una dificultad que también pasa en la sociedad, que es la de vernos con mayor amor, ¿no? O sea, vernos de una manera muchísimo más amable y mucho más dispuestos a encontrarnos. Que cuando eso pasa con el vecino, digamos, en la cercanía, el odio cala menos, ¿viste? O sea, es más fácil encontrar eso. Y este tipo de cosas no nos ayudan como sociedad. Y además no son tan ciertas, o sea, podemos conversar muchísimo más de lo que parece. Y es esto, o sea, en la caja no estamos tan en desacuerdo. ¿Tenemos diferencias? Sí, claro. Sí, claro, o sea, la diferencia entre graduar en función de los ingresos, el aporte o tener una tasa fija es una diferencia. Sí, es una diferencia conceptual, ideológica, y está bien. Tampoco le tenemos que tener tanto miedo a que pensamos diferente. Porque pensamos diferente, porque la sociedad piensa diferente. Y está bien. Lo que tenemos que encontrar son maneras que no echen a nadie de esta sociedad, ¿no? O sea, que no excluyan. Porque hablamos mucho de incluir, pero en realidad lo que tenemos que hablar es de cómo no excluimos primero, ¿no? O sea, cómo no excluimos. La verdadera inclusión es no excluir. No hay nada que uno pueda hacer para incluir al otro mayor que generar un estado en el que no excluís. ¿Cuál es la manera de no excluir al otro? Entonces, la política tiene un rol muy importante en eso, el periodismo tiene un rol muy importante en eso, y cómo nos hablamos en la panadería tiene un rol muy importante en eso. Y en el Café La Diaria también. Gracias, Patricia, por la visita a la mañana de La Diaria. Y bueno, la próxima vez seguramente será para hablar de otros temas y no tanto de la caja de profesionales. Hasta la próxima.